Buenas noches, mi nombre es Vanessa Gamarra Palza. El día de hoy hablaremos lo que es la reforma agraria del año de 1895 a 1930. El periodo de abarca desde 1895 hasta 1930 la historia del Perú es fundamental para comprender la transformación política, económica y sociales que han dado forma al país en la actualidad. En estos años sociales que han dado forma marcada desafíos significativos. Hablemos de los cambios políticos. Los cambios políticos, la guerra con Chile, la guerra del Pacífico que tuvo un lugar antes en 1895, resultó las pérdidas de territorios peruanos. Ante Chile este conflicto tuvo un impacto duradero por la percepción de naciones. Continuamos con la guerra civil. La guerra civil de 1894 y 1895 y la reconstrucción del país a fines del siglo XXI. Perú se vio inmerso en la guerra civil, que enfrentó fracciones políticas y rivales. Este conflicto dejó cicatrices profundas y contribuyó a la inestabilidad política. Persistiría durante las décadas de la guerra, que inició un proceso de reconstrucción que buscaba restaurar la autoridad del Estado y consolidar. Continuamos con las reformas políticas a finales del siglo XXI. Al principio del siglo XX se realizaron reformas políticas importantes como la Constitución de 1860 y la Constitución de 1920. Estas reformas intentaron establecer un sistema democrático representativo. La elección de Leguía, el gobierno general de Augusto Leguía, marcó una de las etapas más largas y autoritarias de la autoridad peruana. Durante su mandato se promovió la inversión extranjera, se llevaron a cabo reformas significativas en la agricultura como construcción, carreteras, ferroviarias. Sin embargo, Leguía también restringió las libertades políticas y mantuvo un control férreo sobre el país, lo que generó descontento y tensiones sociales. Los cambios económicos, el guano, el salitre. A fines del siglo XXI, Perú dependía de una gran medida de exportación guano-salitre, que presentaba una fuente principal de ingresos en la Guerra del Pacífico de 1879 y 1883. Con Chile tuvo un impacto devastador. La economía peruana, tras perderse vastos territorios en recursos minerales, lo que afectó gravemente las finanzas nacionales. El crecimiento de la industria a principios del siglo XX. Perú experimentó un crecimiento en la industria de la minería, lo que contribuyó a la diversificación económica. A pesar de las adversidades, Perú inició un proceso de diversificación económica a principios del siglo XX. La inversión extranjera y la expansión de la industria y la minería contribuyeron a este cambio. La minería en particular experimentó un crecimiento sustancial y convirtió en un pilar fundamental. La crisis económica. A lo largo de ese periodo, Perú enfrentó la crisis económica terminante que socavaron los esfuerzos por la diversificación económica. Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y las tensiones políticas contribuyeron a esas crisis. Esas perspectivas económicas han influenciado en la formulación política económica, la percepción de estabilidad económica en Perú actual. Los cambios sociales, que es la migración, la urbanización entre finales del siglo XXI y principios del siglo XX. Perú experimentó una importante inmigración europea y asiática. Esta afluencia de inmigrantes enriqueció la diversidad cultural y étnica del país, creando una sociedad peruana más heterogénea. La influencia de estos grupos, la cultura gastronómica y la identidad nacional, un elemento clave en la conformidad del Perú actual. Los movimientos obreros y derechos laborales. Durante este periodo surgieron movimientos obreros sindicados que lucharon por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Estos movimientos sentaron las bases para la protección de los derechos de trabajadores del Perú moderno y contribuyeron a la forma de una clase trabajadora y consciente de los derechos. La educación y la cultura. No dejemos a lo largo de este periodo se promovió la educación y la cultura como herramientas por el desarrollo social. Fomentemos la educación, la cultura, influenció en la formación de una sociedad más educada y preservación del patrimonio cultural peruano. Estos valores siguen siendo fundamentales en la sociedad actual. Influencia de conformación del Perú de hoy. La economía, la edificación, la dependencia, las exportaciones siguen siendo temas fundamentales en el desarrollo económico de Perú. La inversión extranjera, los movimientos obreros y la lucha por lo que los derechos laborales han contribuido a la protección de los derechos de los trabajadores y la formación de la sociedad igualitaria. La promoción de la educación y la cultura ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad peruana, fomentando la conciencia cultural preservatoria del patrimonio. La estabilidad, la política experimentada durante este periodo ha dejado una huella profunda en la percepción de la política administrada del país. Las tensiones políticas, los cambios en el liderazgo a continuación, siendo los desafíos en la Perú moderna. La diversidad cultural y migración han enriquecido la sociedad peruana e influido en la identidad nacional y gastronómica peruana.
Para concluir, ¿qué son las conclusiones? El periodo de 1895. La historia de Perú fue un tiempo de transformación política, económica, sociedad, que ha tenido una profunda influencia en la conformidad del país. Actualidad de luchas políticas, inestabilidad, así como avances económicos, las transformaciones sociales han modelado la identidad peruana y han sentado las bases para el desarrollo político, económico, social en el presente. En el Perú actual, 2. La educación y la cultura siguiendo siendo elementos esenciales, la performance de identidad y la preservación del patrimonio de la sociedad peruana, consciente de su rica diversidad cultural, su historia de lucha por los derechos y la inestabilidad política, aunque persiste en cierta medida, ha dado lugar a la democracia conciliar. En la última instancia, el periodo de 1895 y 1930, Perú es un capítulo crucial en su historia, el periodo de transformación y desafíos que han dado formas a la nación y a su interpretación histórica. Los cambios, permanencias políticos, económicos, sociales de ese periodo continúan siendo fundamentales para comprender el Perú. Gracias.